Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo se encuentran todos? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, licenciado. ¿Y usted? Bueno, ya un poquito mejor ahí de la gripita que nos había caído porque nos pegamos una buena mojada hace unos días, pero gracias a Dios ya estábamos bien. Así es que les agradezco mucho ahí por sus mensajes de que estuviera bien y gracias a Dios así es. Así es que, mi estimada Velvet, a todos y cada uno de ustedes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de trabajo que tenemos programada para esta tarde. Y particularmente vamos a continuar con el desarrollo del delito de lesiones. Evidentemente contemplado en el capítulo 5 de nuestro título primero del libro segundo de la parte especial. Como se recordarán ustedes en la clase anterior, vimos lo relativo específicamente a que el delito de lesiones, en primer lugar, tiene como bien jurídico tutelado la integridad física de las personas. Por lo tanto, la idea en la mente del sujeto cambia radicalmente en cuanto a la intencionalidad. Es decir, en lugar de mantener la idea de matar, la abandona. Y por supuesto, naciendo en él la intención de lesionar en el cuerpo o en la mente al sujeto pasivo. Entendiéndose básicamente de que en el delito de lesiones, evidentemente lo que se busca es dañar la integridad física de la persona, ya sea en su cuerpo o en su mente. El hecho particularmente de que en este caso nuestra legislación considere como delito de lesiones a quien sin intención de matar causare a otro daño en el cuerpo o en la mente. Decíamos de que este delito inicialmente se consideraba de que abarcaba solamente la protección cuando una persona resultaba herida, es decir, visible a los ojos humanos. Entonces se consideraba que había delito y por lo tanto había protección penal. Pero posteriormente, con el desarrollo de la ciencia y dentro de ellas la ciencia de la medicina y particularmente la medicina forense, se logró determinar que existían también lesiones que podían causarse de manera interna, es decir, no visible al ojo humano y obviamente con la ayuda, especialmente de médicos especializados, se lograba determinar en este caso la lesión sufrida de manera interna. Por lo tanto, la protección o la tutela judicial se amplió básicamente también a aquellos daños ocasionados en el cuerpo de manera interna. Posteriormente, y ya en nuestra época moderna, se consideró también lesión cualquier daño que se causara también en la mente. De ahí entonces de que hoy en día se considere que se causa una lesión en el cuerpo o en la mente, y así lo define nuestra legislación. Adoptando el sistema de penalidad objetiva, que es básicamente en base al resultado del daño material obtenido. Así se determina entonces el tipo de lesión. Dicho entonces de esta manera, hoy en día estos delitos se catalogan como delitos de resultado, a excepción de lo que contempla la figura del 150, del 151, que es el contagio de infecciones de transmisión sexual, que son delitos de peligro. Bien, cuando hablamos específicamente ya de las lesiones, hemos de entender de que en este caso existen elementos que hacen propio a este delito. En primer lugar, un elemento material que es precisamente el daño interior o exterior perceptible o no en la mente, en el cuerpo de un ser humano. Ese sería el primer elemento. Luego, un segundo, las perturbaciones psíquicas o mentales que se da ya específicamente en la parte de la mente del sujeto.
Las lesiones externas, en este caso, o sea, aquellas que por estar colocadas en la superficie del cuerpo son perceptibles directamente. En este caso estamos hablando del tipo de lesión externa. Y luego un elemento interno subjetivo, que es el más importante porque es la intencionalidad del sujeto. Es decir, el grado de culpabilidad en que se manifiesta, que en todo caso es un delito, en primer lugar, doloso, pero también adopta la forma culposa de conformidad, en este caso con el artículo 150. Pero el elemento subjetivo interno, que es la voluntad criminal, aparece como el denominado animus laedendi, que en términos concretos significa ánimo de lesionar. De ahí entonces de que aparece evidentemente estos elementos y por supuesto los que nos ayudan a integrar el delito de lesiones. Luego nos interesa también, y este es el punto medular de nuestra clase de hoy, que es precisamente las clases de lesiones desde el punto de vista de nuestra legislación penal. Aquí tenemos un grupo que la ley coloca especialmente y a partir, en este caso, del 145, que son las lesiones específicas. Luego aparecen las lesiones gravísimas en el artículo 146 y las lesiones graves en el artículo 147, las lesiones leves en el 148 y las lesiones en riña, en este caso, en el artículo 149. Luego aparecen las lesiones culposas en el 150 y con una adición, en este caso, en el artículo mismo del artículo 150 bis, que es el maltrato contra personas menores de edad. Y por último aparece, en este caso, la figura del contagio de transmisión sexual. En este caso lo encontramos en el artículo 151. Bien, pues vamos a explicar en este caso cada una de las lesiones para irnos identificando de una manera concreta con cada una de ellas. Voy a empezar a la inversa para explicar poco a poco cada una de las. En este caso voy a empezar por las lesiones leves, que está precisamente en el artículo 148 de nuestro Código Penal. Aquí en este artículo en particular es importante advertir que en los casos de lesiones leves, poco o casi nada estuvo en peligro la vida. Y de esa cuenta es que la penalidad es relativamente baja. Es decir, las lesiones que se causan en el cuerpo, en este caso en la mente, se sanan relativamente rápido, es decir, en un plazo corto. En este caso, es sin duda el elemento temporal, el elemento más importante que destaca en las lesiones leves. A juzgar por lo que establece nuestra legislación, establece de que existen lesiones leves, dice, quien causare a otra lesión leve será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Si ustedes observan, la penalidad realmente es corta. Y esto evidentemente porque la vida en términos concretos estuvo en poco o casi nada en peligro. Y por supuesto que aparece algo interesante cuando habla de que se causen los siguientes resultados. Aparece en el primer numeral, dice, enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 10 días sin exceder de 30. Indiscutiblemente que este elemento temporal es el que marca específicamente el punto de partida o la importancia de la lesión. ¿Por qué razón? Porque habla de una enfermedad o de una incapacidad para el trabajo, pero que no excederá de 10 días. En este caso, por más de 10 días sin exceder de 30. Lo que significa entonces que bajo este concepto, la lesión que se sufre básicamente es una lesión que se sana relativamente en corto plazo. Dice pérdida e inutilización de un miembro no principal.
Y aquí sí es un poquito controversial este numeral segundo, porque dice pérdida e inutilización de un miembro no principal. La verdad es que aquí sí me causa alguna extrañeza este tipo de definición, porque habla de una pérdida de un miembro principal, habla de la inutilización de un miembro no principal. Yo, cuando hago esta conjetura, me pregunto, ¿qué, qué, qué miembro realmente no es principal? ¿Alguno de ustedes que me diga, por ejemplo, qué miembro de su cuerpo consideran ustedes que no es principal? Entiéndase los brazos, las piernas, entiéndase los dedos, entiéndase los ojos. ¿Qué miembro realmente no, las orejas, por ejemplo, qué miembro realmente no es principal para usted? En ese orden es justamente un tema discutible en la legislación precisamente. Y entonces cuando se habla de una pérdida, me explico, o una inutilización de un miembro principal, se refiere básicamente a que ha sufrido un daño, pero que no será realmente en este caso de una pérdida total, sino que se trata de una lesión que se curará rápidamente. Sin embargo, cuando hablamos de pérdida, pues entendemos de que es un miembro que no se volverá a recuperar. Entonces, aquí la pregunta es, ¿realmente qué miembro no es principal? Aquí entonces les diría yo, en este sentido, preguntémosle, por ejemplo, a un futbolista profesional si preferiría que le quiten las manos o una pierna. Entonces, estoy seguro que él diría que mejor le quiten las manos, porque con las piernas es con lo que para él sería un miembro principal. Y si a un basquetbolista le preguntamos si le tuvieran que amputar o tuviera que tener una pérdida o una inutilización de un miembro de su cuerpo, pues estoy seguro que preferiría perder quizá tal vez cualquier otra cosa menos sus manos o sus piernas. En todo caso, preguntémosle a un pianista qué miembro le podrían quitar. Estoy seguro que tal vez diría que le quiten una pierna, pero no sus manos, menos sus dedos. Entonces, al final, este concepto de pérdida o inutilización de un miembro no principal sí es sumamente controversial y por lo tanto causa un gran revuelo en cuanto a este significado. ¿Cómo hacemos entonces para definir realmente qué miembro no es principal? La doctrina establece directamente de que será el sujeto pasivo, el que al final defina cuál es un miembro dañado no principal. En todo caso, pues entonces será el sujeto pasivo, el que sufre el daño, el que al final defina qué miembro realmente para él no es principal. Así es como lo determina la doctrina y es lo que ha dominado hasta nuestros días. En el numeral tercero dice cicatriz visible y permanente en el rostro. Cuando hablamos de una cicatriz visible y permanente en el rostro, entendemos el segundo significado, permanente en el rostro. Estoy seguro de que todos entendemos de que será para siempre. Ahora, ¿qué podemos entender por una cicatriz en este caso? ¿Ya? Entonces, entiendo que aquí no se habla de una deformación, sino que queda como un elemento extraño, en este caso, que produce o no deformación, y eso sería, digamos, lo que podríamos pensar en última instancia, que es una alteración en la cara. ¿Ah? Entonces, en este sentido, la idea también es interesante. Si ustedes logran ver en mi cámara, por ejemplo, y me miran en el rostro, yo aquí en medio de las cejas tengo una cicatriz que es visible. No sé si la logran apreciar. Por aquí está.
El tema es que aquí tengo yo una cicatriz. Ojo, esta fue producida allá en mi pueblo, que cuando se produce generalmente la muerte de una persona, pues prácticamente se convierte en una fiesta, porque empiezan a dar tamales, empiezan a dar café, pan, empiezan a dar cigarritos, la gente llega por montones al velorio. Y por supuesto, cada quien hace sus grupos y todos, unos cuentan chistes, otros cuentan anécdotas, otros platican de cualquier cosa, otros incluso juegan cartas, otros juegan, bueno, lo que sea, lotería, etcétera. Miren, ya solo falta que lleven ruedas de Chicago y caballitos y todas esas cosas para que se vuelva una feria, pero realmente así es. Pues en el caso que les comento, resulta de que yo estaba, pues, eh, en uno de esos grupos, pues, jugando lotería, porque, pues, eso es lo que uno hace en un velorio. Realmente los deudos son los que sufren, la gente no, la gente llega a gozar. Y resulta de que como no había en ese entonces fluido eléctrico, pues entonces cada quien tenía sus candelas ahí en su grupito. Alguien que iba perdiendo en la lotería vino y tiró un poco de tierra y apagó la, la candela. Pues como es natural, todos metimos manos dentro de lo que estaba ahí porque era lo que se pagaba de cada cartón, y el que logró agarrar se rayó y el que no, no. Pues la cosa es que yo me recuerdo que metí mano y agarré un poco de quetzales que habían ahí y ni modo los agarré. Y así todo, yo sentí que también un montón de gente había agarrado más y así. Pues el asunto está en que en el mismo grupo había un señor que era mudito y cuando quiso meter la mano, pues ya no encontró absolutamente nada. Él ya solo encontró tierra y se puso tan enojado que agarró un escritorio de los que estaban ahí cerca y lo tiró al grupo. Para mi mala pata, a mí me cayó la pata del escritorio aquí, en la frente cabalmente. Y por supuesto salió rebotada la silla por allá, pero a mí me quedó, digamos, la cicatriz. En el momento, pues obviamente me reventó, me sacó sangre y la cuestión, al final de cuentas me curaron, pero me quedó la cicatriz. Y ese es el recuerdo, evidentemente, pues de lo que me quedó en esa. Entonces, si me preguntan a mí, ¿qué es una cicatriz visible? Pues esta. Yo diría que esta es una cicatriz visible, ¿ya? Que es una alteración al rostro. Y entiéndase que el rostro, según la doctrina, se debe interpretar desde donde empieza el cuero cabelludo hasta donde termina, en este caso, el mentón. Es decir, del cuero cabelludo al mentón y de oreja a oreja. Es decir, que todo esto para los efectos legales, conforme la doctrina, es el rostro. Entonces, a mí me quedó en el rostro una cicatriz visible y permanente en el rostro, ¿ya? Eso es lo que yo considero que me ha quedado a mí. Bueno, entonces, si en ese momentito me hubieran mandado donde el médico forense, hubiera dicho, bueno, sí, es una lesión que pues no le durará más de 15 días para que se le cure. Y entonces me han dado que sea una pomadita, qué sé yo, y un parchecito y una curita y cura el asunto. Y a los pocos días, sin duda alguna, se me hubiera quitado y tranquilo. Pero me hubiera quedado marcado. Esto entonces para mí es una alteración, ¿me entiende? Una alteración de mi rostro. Entonces, que en términos científicos puede considerarse como una cicatriz permanente, cicatriz visible y permanente en el rostro. Ahí sin duda alguna que se hubiera catalogado entonces como una típica lesión leve. ¿Me explico hasta ahorita dónde voy, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Así es, licenciado. El elemento temporal, que sería el primer elemento, que en términos concretos es la enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 10 días sin exceder de 30,
sería directamente el referente en cuanto a tipificar una lesión leve. Como ustedes se pudieron dar cuenta, en el caso que les planteé, básicamente mi vida pues no estuvo estuvo en poco o en casi nada en riesgo mi vida. Por lo tanto, las lesiones leves tienen esa característica en especial, ¿ya? Que la vida relativamente nunca estuvo en peligro. ¿Me explico con esto? ¿Ya? Ok. Ahora paso a la subsiguiente, que serían la que precede, la 147, que son las lesiones graves. Si ustedes se van dando cuenta, voy de menos a más. Quien causare a otro lesión grave será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Es lesión grave la que produjera algunos de los resultados siguientes. 1. Debilitación permanente en la función de un órgano, de un miembro principal o de un sentido. Anormalidad permanente en el uso de la palabra, incapacidad para el trabajo por más de un mes y la deformación permanente en el rostro. Voy explicando. Aquí, el elemento temporal contemplado en el numeral tercero, que es la incapacidad para el trabajo por más de un mes, sin duda alguna es el punto principal y la característica principal de la lesión grave. ¿Por qué razón? Porque en este caso, cuando el sujeto sufre ese daño en el cuerpo, pues inmediatamente es trasladado en nuestros días al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde un médico forense pues le examina. Y entonces, dependiendo de la lesión que tenga, y si en este caso amerita, por ejemplo, internación o amerita un tratamiento, lo que él determinará es si es por más de 30 días. Entonces, si él determina que es por más de un mes, él determina que sean 2 o 3 meses lo que necesite la persona, entonces el juez inmediatamente se ubica dentro del artículo 147 por el numeral tercero. Entonces, el elemento temporal aquí es bien importante. Pero hay algo interesante. Analicemos los primeros numerales. Dice, debilitación permanente, lo que significa que ahí debe existir en el sujeto pasivo prácticamente una debilitación en la función de un órgano o de un miembro o de un sentido, ¿ya? Pero la debilitación es temporal, ¿ya? Es decir, que usted no va a poder trabajar, por ejemplo, si es recepcionista, no podrá trabajar de recepcionista, ¿ya? Porque en este caso, el golpe que recibió en el oído, por ejemplo, que es un órgano, en todo caso, no estará funcionando bien, sino hasta dentro de 3 meses, que es cuando el doctor determina que usted volverá a recuperar, en este caso, la función de su oído, ¿ya? Aquí habla también en el numeral segundo, anormalidad permanente en el uso de la palabra. Aquí, si nosotros vemos, por ejemplo, la persona que sufre el golpe, lo que sufre es una anormalidad, pero es de carácter permanente. ¿A qué refiere, por ejemplo? Si una persona recibe un golpe y le daña, por ejemplo, el órgano de la palabra, entonces lo que sufre es un tartamudeo, ¿ya? La persona en este caso quedará tartamuda para siempre, porque dice anormalidad permanente en el uso de la palabra, ¿ya? Cuando habla de la debilitación permanente, significa entonces de que su oído, ¿ya? De que su oído que ha sido dañado tendrá una incapacidad, que en todo caso, ya transcurrido los 3 meses que el médico dice, resulta de que su oído
ya no es el mismo, ya no queda con la misma forma aguda, ¿ya? Sino que en todo caso usted pierde sensibilidad. Entonces significa que su oído que sufrió el daño, pues tendrá esa debilidad y ya no oirá igual que con el oído que no sufrió el daño. Entonces estamos hablando de una debilitación que va a permanecer siempre. Ahora, pero miremos en el numeral 4 y habla de la deformación permanente en el rostro. ¿A qué le llamamos en este caso deformación permanente en el rostro? Aquí sí está interesante porque estamos hablando de conformidad con la doctrina. También el derecho penal ha tenido su polémica, ¿ya? En este sentido, la incriminación a que nos referimos trata en particular de saber si el sujeto puede, en todo caso, tener una deformación en el rostro. Acuérdense del cuero cabelludo al mentón y de oreja a oreja. En esta parte de su cuerpo recibe una deformación. Como por ejemplo, que alguien vaya, acuérdense que las lesiones todas son dolosas, excepto las que el 150 dice culposas. Si una persona, por ejemplo, hace rato pasó en una provincia de nuestra Guatemala, un caso en donde dos chicas pues se pelearon por un chico y resulta que la que salió vencida se quedó con la idea de que no podía quedarse burlada. Y un día que iba caminando la chica, la interceptó en un camino solitario y le echó un ácido en la cara. Y en ese momento, por supuesto que ese ácido le carcomió obviamente parte de su cara, se la llevaron evidentemente al hospital, la curaron, pero sí le quedó en este caso como quemada la cara totalmente, ¿ya? Entonces, podríamos hablar ahí de una cicatriz que es una alteración en el rostro, o podríamos considerar también que es una deformación. Entonces, la pregunta sería, para mí, ¿qué es esto que tengo aquí en la frente? ¿Una cicatriz o una deformación? ¿Ustedes qué consideran? ¿Una cicatriz? ¿Por qué no podría ser una deformación? Yo digo que las dos cosas, licenciado, porque la cicatriz provocó una deformación en la integridad natural de la piel, ¿va? A la larga, esta es una señal consecutiva de un traumatismo, que en todo caso sería una deformación. Entonces, ¿qué es realmente lo que yo tengo aquí en medio de mis? ¿Una cicatriz visible y permanente o una deformación en el rostro? ¿Qué creen ustedes? En especial las chicas, ¿qué creen que es lo que tengo yo aquí? ¿Ah? Así sin miedo de opinar, digan. Mary Carmen, por ejemplo, ¿qué piensas tú que estás ahí mera pensativa? ¿Ah? Yo pienso que es una cicatriz porque no alteró de gran manera su rostro. Bueno, ahora yo pienso, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo en lugar de ser maestro de derecho penal fuera un actor en Hollywood y me hubiera pasado eso? ¿Seguirían pensando ustedes que es una cicatriz visible?
Para el actor ya sería una deformación porque impide que su trabajo se desempeñe de la mejor manera. Sí, y en todo caso, porque acuérdense que a los actores los contratan, obviamente a muchos por su gran talento, pero a muchos por su carita bonita. ¿Me explico? O en este caso, pues una actriz mujer. Imagínense que le hubiera pasado lo mismo que me pasó a mí aquí. ¿Qué hubieran considerado ustedes? ¿Que era una cicatriz o una deformación permanente? Entonces, aquí ustedes me han dado la respuesta. Sin querer, ustedes han dado la respuesta de lo que determina la doctrina. Se puede considerar deformación o se puede considerar cicatriz dependiendo de quién la sufra. En otras palabras, yo como cuando estuve a los 18 años de mi vida, en donde uno toma el punto de partida para decidir qué quiere ser en su vida, yo decidí ser abogado y decidí ser profesor. Entonces, para mí, que me hayan causado que me hayan estrellado esa pata de la silla aquí en la cabeza, aquí en la frente, pues sí me sacó sangre, me dolió y todo lo que ustedes crean. Me echaron una pomadita, me pusieron una curita y en menos de 15 días ya estaba curado. Y por supuesto que me quedó resaltada aquí la cicatriz y de alguna manera, pues, ¿ustedes qué creen? ¿Me importa a mí esta cicatriz aquí al extremo como para considerarla yo como una deformación permanente en el rostro? Pues la verdad que a mí no me importa. A mí no me importa porque en todo caso, a mí me importaría más si me dieran un golpe en la cabeza y me dejaran loco. Porque ahí sí pierdo la razón, pierdo el sentido. En el peor de los casos, perdería la capacidad de seguir dando clases porque evidentemente pierdo todo. Entonces, que me hayan dado una patada aquí con una silla y que me hayan dejado una cicatriz aquí, pues a la larga ni me preocupa. Lejos de eso, hasta más atractivo me miro. Porque cualquier mujer que le mira una cicatriz en la cara aquí a uno, chica, ese es varonil, ese sí me defiende. Porque una mujer lo que quiere es que la defienda un hombre. Pero si cargo cremitas en la cara y me ando cuidando las uñitas, lo más seguro es que a ese es el que andar cuidando. Entonces, para mí eso no tiene importancia. Pero por el contrario, si yo hubiese sido un actor y parte de mi buen éxito era precisamente mi rostro, entonces para mí sí hubiera sido una catástrofe y hubiera considerado esto como una deformación. Tanto así que tal vez ya me hubiera sometido a una operación para quitármela o mejorármela y que no me perjudicara. Entonces, la respuesta en cuanto a esto, entre el numeral cuarto y el numeral tercero del artículo 147 y el 148, entre la deformación permanente y la cicatriz visible, también se va a diferenciar dependiendo del sujeto que la sufre, ¿ya? Entonces, si a mí en ese momento que me dieron el sillazo en la frente, yo hubiera dicho, no, es que para mí me desgraciaron la cara, eso me deformó. Entonces, en lugar de haberse tipificado como una cicatriz visible, me lo hubieran tipificado como una deformación permanente en el rostro. Consecuentemente, hubiese cambiado la tipificación de lesión leve a lesión grave. ¿Me explico aquí? Así es, licenciado. Muy bien. Entonces, cuando vemos esto, entendemos perfectamente bien la significación de la lesión grave. Y aquí, pues, evidentemente, ya como sube de categoría, entonces, sí ya se encuentra un poco más en riesgo la vida.
y por lo tanto la pena ya sube. Si se dan cuenta, es de 2 a 8 años de prisión. ¿Ya? Bueno, ahora miremos la lesión gravísima. En la lesión gravísima, como su propio nombre lo dice, ya la vida se encuentra en una posición un poco más comprometida, ¿ya? En todo caso, hablamos ya de una pena de 3 a 10 años, porque se produce alguno de los resultados siguientes. Enfermedad mental corporal cierta o probablemente incurable. Inutilidad permanente para el trabajo. La pérdida del miembro principal y la pérdida de un órgano sentido. Si ustedes se dan cuenta aquí, ya habla de una pérdida, lo que significa que es una lesión que será para toda la vida. En las otras habla de debilitación, pero aquí hay una pérdida. Si hablamos de una pérdida, en este caso, de un órgano o de un sentido, igualmente nosotros podríamos hablar de que si al sujeto le dan un golpe en la cabeza, aquí ya no lo dejan tartamudo. Aquí él pierde la facultad de hablar. En la lesión grave, la anormalidad permanente en el uso de la palabra podría significar un tartamudeo. En la lesión gravísima, significaría la pérdida total del uso de la palabra. Es decir, la persona ya no podrá volver a hablar. Si en la lesión grave hablamos de una debilitación de la función de un órgano, significará que si antes usted oía al 100%, ahora usted oirá al 50%. Pero aquí cuando habla de enfermedad mental ocular cierta o probablemente incurable, o la pérdida de un miembro principal o de un uso de la palabra, la pérdida de un órgano de un sentido, aquí significa que usted lo perderá para siempre, ¿ya? Si en todo caso el oído le había quedado al 50%, pues oía un poquito. En este caso quedará totalmente sordo, ¿ya? Es decir, que la lesión que se sufre a la larga produce precisamente una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable. En este caso, la pérdida de un miembro principal o del uso de la palabra para siempre. La pérdida de un órgano o de un sentido para siempre, ¿ya? En todo caso, inutilidad permanente para el trabajo. Miren, si en la lesión grave dice debilitación permanente de la función de un órgano o de un sentido, incapacidad para trabajar. En este caso, ustedes, si se dan cuenta, aquí hay una debilitación, mientras que en el otro hay una pérdida total. Lo que significa que en la primera, ustedes, si trabajaban de secretarias, oigan, ya no podrán volver a trabajar, ¿ya? En todo caso, es una inutilidad permanente para el trabajo en que se desempeñaba en el momento en que sufrió la lesión. Es decir, que si usted trabajaba de secretaria, ya no podrá trabajar de secretaria el resto de su vida porque sus oídos quedaron totalmente inútiles. Se perdió el sistema auditivo. O sea, podrá trabajar ahora de otra cosa, donde no dependa directamente de sus oídos. ¿Me explico? Entonces, la pérdida, en este caso, la inutilidad permanente para el trabajo, se refiere al trabajo que desempeñaba en el momento en que sufrió la lesión. Si ustedes estuvieran trabajando en un call center, por ejemplo, y tuvieran que escuchar, tuvieran que hablar, y si de ese golpe ustedes pierden el sistema auditivo, podrán trabajar de otra cosa, menos, por ejemplo, ya de recepcionista en un call center. ¿Me explico? Bueno, ahora,
La número 5, miren, la incapacidad para engendrar o concebir. Si estamos hablando de que hay una pérdida total, ¿ya? Si hay una pérdida total, porque ahí dice incapacidad para engendrar o concebir, lo que significa que el sujeto activo del delito jamás podrá en todo caso engendrar, no podrá tener hijos, ¿ya? Y la mujer, si sufre en este caso la lesión, no podrá concebir. Entonces, la mujer o el hombre, cuando sufre la lesión, jamás podrán volver a tener hijos. En otras palabras, porque el hombre no puede engendrar y la mujer tampoco puede concebir. Ojo. Ahora miren y pasemos a las lesiones específicas. Dice, ¿quién de propósito castrare o esterilizar? ¿No será lo mismo de la incapacidad para engendrar o concebir? Acuérdense que las dos lesiones son dolosas. ¿Creen ustedes que será lo mismo? Porque dice, ¿quién de propósito castrare o esterilizar? Si castran a un hombre, evidentemente ya no podrá engendrar. Y si esterilizan a una mujer, ya no podrá concebir. ¿Qué creen ustedes? En todo caso, ¿cuál de las dos debemos aplicar? Y fíjense todavía, se las pongo más difícil. Dice, dejar es ciego, ¿ya? Y ahí dice, pérdida de un órgano o de un sentido. O sea, pierde la vista. Y si en la otra también lo deja ciego, ¿ya? Y todavía dice, o mutilare. Mutilar es quitar. Y un tajo, ¿eh? ¡Pah! Quita en la mano. Y en la otra dice, pérdida de un miembro principal. O sea, ¿la mano será un miembro principal? Sí. La doctrina y especialmente el derecho penal define como miembros principales las extremidades, las manos y las piernas. Entonces, si le quitan una mano, lo están mutilando. Acuérdense que en las dos existe intención o propósito, en este caso de lesionar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de las dos debo tipificar? ¿Una lesión específica o una lesión gravísima? Pregunto y escucho opiniones. ¿Será lo mismo? ¿Será que está tipificado doblemente? ¿Qué pasa? No, no es lo mismo, licenciado. Pues pareciera, porque quien castra a uno lo deja incapacitado para engendrar y quien esteriliza a otro lo deja con incapacidad para concebir. Entonces, Pero es que la castración es como que le quitan los órganos sexuales, ¿no? vaya, y si le pegan una patada en los testículos y a consecuencia de eso ya no puede, lo deja incapacitado para poder engendrar. Ahí sería una esterilización. Entonces, ¿cuál de las dos debo tipificar? Ambas, licenciado. Eso sí, ambas es una lesión específica. Porque en uno es cierto que no puede engendrar hijos, pero aún le queda su miembro que es funcional. Pero en la castración, pues definitivamente no se va a quedar con miembro y no va a ser funcional. No, porque en este caso me pueden castrar nada más. En este caso solo mis órganos reproductores, que serían mis testículos, pero no más.
Por ejemplo, yo en el campo he visto, por ejemplo, cuando le aplican la castración, por ejemplo, a los marranitos, porque los quieren para engorde, ya no los quieren para que sean reproductivos, y les castran prácticamente sus testículos, pero su miembro, en este caso reproductor, en este caso su miembro viril lo dejan bien. Claro que los marranitos jamás vuelven otra vez a tener descendencia, pero su miembro viril sí lo tienen, ¿ya? Licenciado, tal vez dependa del grado de intencionalidad que tenga el sujeto activo. Es que la intencionalidad siempre va a ser la misma porque es dolosa. Una dice quien de propósito, eso significa que intencional. Y la otra, la lesión gravísima también es intencional porque es un delito doloso. Acuérdense que la única que es culposa es la que establece el 150. Ahí lo dice claramente. La lesión es culposa. Y ahí no habla nada de eso. Entonces, en las dos, tanto la gravísima como la específica son dolosas, son de propósito, ¿ya? En otras palabras, le agarran a usted las manos, le abren la boca, le sacan la lengua y se la cortan, es dolosa. Le agarran las manos, lo amarran y le mutilan una mano, o le mutilan, en este caso, su órgano reproductor, lo están castrando. Entonces, las dos son dolosas. ¿Cuál de las dos aplicamos? ¿Por qué se quedaron tan calladitos? La específica que representa dice. ambas, licenciado. Sí. No, solo puedo aplicar una, no puedo aplicar las dos. Solo puedo aplicar una. Y tengo que razonar por qué. Acuérdense que el médico me va a decir a mí, aquí el sujeto tuvo una castración y punto, pa. O me va a decir, aquí el sujeto ya no podrá engendrar para el resto de su vida. Pa, ya estuvo. Yo tengo que decidir. ¿En base a qué decido yo? ¿En base a qué usted hace su alegación? Al artículo 65. Sí, dependiendo de las circunstancias agravantes y toda la cuestión, el móvil, etcétera. Entonces, esos son parte de lo que el juez tiene que analizar, pero al final de cuentas tengo que analizar, tengo que aterrizar en encuadrar un hecho concreto a un tipo penal concreto. ¿Cuál de los dos aplico? Licenciado, aquí no tiene que ver eso de si es directo o indirecto. No, porque el dolo puede ser directo. Yo puedo ir a buscar a la persona hasta su casa o donde sea y ahí lo castro. O yo puedo andar con la idea, póngale. Resulta de que Juan me engañó con mi mujer y entonces digo yo, ahorita lo voy a ir a buscar y lo voy a ir a castrar. Pero igual digo, bueno, no lo tengo en la mano, pero en cuanto nomás lo encuentre, lo castro. O sea, hay un dolo directo en una y un dolo indirecto en el otro. Ajá, sí, sí, es cierto. Entonces, Yo pienso que tal vez es de acuerdo a la circunstancia de la persona, licenciado. Por ejemplo, si es una persona joven que no ha tenido hijos, se puede alegar que el delito es o el daño fue estéril, ¿verdad? Porque como no ha tenido hijos, es un daño que va a ser muy sensible para la persona. Y si es una persona tal vez que ya tuvo hijos, tal vez podría alegarse tal vez castración, algo así. ustedes, yo pienso que algunos por su edad, quizá tal vez no, pero algunos sí. ¿Ustedes se recuerdan del caso de Lorena Bobby, un caso que se suscitó en los Estados Unidos? No, licenciado. ¿No tienen ni la más mínima idea del caso de Lorena Bobby? No, coméntanos, por favor. No,
La verdad no. Va. En los Estados Unidos pasó un caso y ahí me van a agarrar ustedes la idea. Este es el típico ejemplo para poder definir cuál lesión. Oye, Lorena Bobby era una ecuatoriana inmigrante que pues se trasladaba a los Estados Unidos con la idea del sueño americano, ¿a ustedes? Con el tiempo conoció a un ciudadano americano con quien se casó. Resulta que Lorena Bobby, por su idiosincrasia latina, no era tan grandota. La mujer latina promedio de nosotros, más o menos, es así como Mary Carmen, como Nancy, como Fernanda, ya, como Adriana, que yo, si paso una medición así rapidito, pienso que pueden estar entre el 1,60 al 1,70, por ahí. ¿Me equivoco o estoy más o menos acertado, compañeritos? Sin miedo al Correcto, éxito. licenciado. Vale. Solo para los modo de ejemplo, pero todas son bonitas. Ok. Pues Lorena Bobby estaba más o menos dentro de la clasificación de estatura de las mujeres latinas. Acuérdense que era ecuatoriana. Mientras que el ciudadano americano, entiendo que por muy chiquitos que sean, sobrepasan el 1,80, 1,90 y hasta 2 metros. No como el tamaño de Alejandro, por ejemplo. Me dirá así exageradamente como 1,70. O el caso mío, por ejemplo, que no paso del 1,75, 1,80, no llego a eso. Mientras que los americanos de por sí, los más chiquitos, de 1,80, 1,90, ya, hasta de 2 metros. Y no miren en la NBA, pues los jugadores ya parecen gigantes. Cuando juegan los de la selección de básquet de nosotros contra los de la selección de Estados Unidos, parecía como fuera un partido de mosquitos, ¿ya? Entonces, las diferencias de tamaño, oigan, son importantes para el caso que les planteo. Resulta de que Lorena Bobby, viviendo ya con su esposo americano, un día se fue al trabajo. Y cuando regresó de su trabajo, resulta que encontró a su esposo en un acto de infidelidad, en un acto de relación de cópula sexual, en su propio apartamento y en su propia cama. Y cuando Lorena Bobby entra a la recámara y mira a su esposo en un acto de infidelidad, en una cópula sexual con otra mujer, ¿qué creen que hizo? Las mujeres que opinen, ¿qué creen que hizo Lorena Bobby? Lo castró. ¿Qué más? ¿Qué más pudo haber hecho Lorena Bobby? ¿Ah? A ver, los chicos, piensen. ¿Qué hizo Lorena Bobby cuando abrió la puerta de su dormitorio y mira a su esposo con la otra? ¿Qué hizo Lorena Bobby? ¿Ah? O mejor dicho, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pues vaya, se las pongo así de fácil. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Bueno, yo pienso que eso va a depender de cada persona, ¿verdad? Porque algunos tendemos a retirarnos del asunto y darlo por terminado, ¿verdad? Eso haría yo en mi caso. Pero sí considero que otras personas o se le lanzan a la pareja o algo, o lastima a los dos, principalmente
al esposo, ¿verdad? Y si puede, pues si lo agrede, hay mentalidades como por ejemplo la castración o algo así, ¿verdad? Ya que estamos hablando de esto, pero sí, es más posible todos de castrarlo para que no lo vuelva a hacer. Sí, pero bueno, ese es el resultado al final, pero en el momentito, en el acto, va. ¿Qué creen que hizo Lorena Bobby? En el acto, ¿qué hizo Lorena Bobby? Se le tiró encima, porque lo que usted dice, dar por olvidado, o sea, está bien, pero ¿qué hace usted? O sea, en el momentito que abre la puerta y mira a su esposo así, en esas circunstancias, ¿qué haría? Sí, tal vez sí insultar, ¿verdad? Sí, insultar. Bueno, pues miren, el caso es que Lorena Bobby no hizo nada. Acuérdense que la idiosincrasia nuestra es alegar, por principio es reclamar, pues, o sea, es un acto porque evidentemente uno quiere a la persona. Si no lo quiere, pues ni modo, le dice, ay, mijito, hasta te tardaste, gracias que lo hiciste, y agarra sus maletas y se va. Pero esa sería una relación anormal. O sea, usted prácticamente estaba como pidiéndole a Dios que algo así pasara. Sería la única que se podría poner contenta de que algo pasara así. Lo normal, estoy hablando en una relación normal, donde una pareja se ama, se quiere, ¿ya? Lo normal es alegar, gritar, patalear, pegarse, qué sé yo, cualquier cosa. Pero Lorena Bobby no hizo nada, solo vio, cerró la puerta y se retiró del lugar. Y el gringo, por supuesto, se levantó así de todo lo más fresco, ¿verdad ustedes? Y cuando salió al apartamento vio que no estaba su esposa, tranquila. Hasta más tarde regresó Lorena Bobby y ya, por supuesto, la chica que estaba ahí con el esposo ya se había retirado. El esposo ya estaba sentado en la sala viendo una película, relajado de lo más... y cuando ella entró no le dijo nada. Él solo se le quedó viendo y lo típico de los americanos, ¿verdad? Lo siento, ya, I'm sorry. Y la otra dijo, no problem. Y se quedó así el asunto. Y el esposo, pues, fresco, usted es como una lechuga. Dijo, ya la hice, no hay problema. El asunto es que pasaron los días, y es que eso es lo peligroso de una mujer. La mujer que alega, que grita, que patalea, que pega, que aruña, pues se desahoga y aún no sabe qué tipo de reacción puede tener. Pero la que se quedó calladita, la que no dijo nada, la que pensó, esa es peligrosa, mí, esa es peligrosa. Y más las mujeres latinas, porque dice el dicho, en los frasquitos más pequeños, ¿qué? ¿Qué pasa con los frasquitos más pequeños, ah? ¿Se guardan las mejores esencias o los peores venenos? Ah, ya vio que sí, ya vio que sí sabe, ya vio que sí sabe. Ja. Entonces, por eso, es que yo hice énfasis en que era una ecuatoriana con el corte latino, ya chiquita, para que se den una idea de ustedes, ya. Y el otro, el esposo, un gigantón, pues va de unos 90, unos 50, unos 50, ella y el otro de unos 90, 2 metros. Pero oigan esto, ella no dijo nada y se quedó calladita. Al tiempo, y siguieron su vida de esposos tranquilos. Al tiempo, cuando un día regresó ella de su trabajo, abre la puerta de su dormitorio, encuentra a su esposo dormido, boca arriba, como Dios lo trajo al mundo.
Entonces, cerró la puerta, se bajó al sótano, fue a agarrar unas tijeras, de esas que sirven para podar el césped, ¿verdad? Unas grandotonas, ¿eh? Así, bien, en cada mano, ¿eh? Unas grandotas. ¿Han visto ustedes esas, va? No las tijeritas de mano, no, las de césped. Se regresó con ese que ya la tenía bien afilada, abrió la puerta del cuarto, entró hasta donde estaba el esposo dormido, acá arriba, va ustedes, así como Dios lo trajo al mundo, es decir, desnudo, vino, se acercó hacia él, le apuntó directamente a su órgano reproductor y ¡fa! Con la tijera de volar, se lo quitó. Vino ella, obviamente agarró el miembro viril y lo tiró por la ventana. Por supuesto, el gringo pegó de brincos, gritos, llamó al 911, llegó las ambulancias y ¡pum! Se lo llevaron. ¿Qué pasó con ellos? No les voy a decir. Solo me voy a limitar a decirles que es el típico caso de la lesión específica. Y de ahí su nombre. Y de ahí la diferencia entre la lesión gravísima. Porque en la lesión específica, la vida se encontró en un hilo prácticamente de dañarse. Es decir, de una lesión estuvo a un hilo de pasar a un homicidio. Es decir, la vida estuvo tan cerquita de ser dañada por una lesión. Pero lo más importante, escuche, lo más importante es, por eso dice, ¿quién de propósito? O sea, el legislador hizo énfasis, a pesar de que era un delito doloso y sigue siendo un delito doloso, hizo énfasis todavía y dijo, ¿quién de propósito, ya, castrare o esterilizare, dejare ciego o mutilare a otra persona? ¿Qué quiso decir el legislador con eso? Lo que quiso decir, en otras palabras, es que el sujeto activo del delito, pudiendo causar otro daño en cualquier parte del cuerpo del sujeto, porque ella lo tuvo a su disposición, él estaba dormido, boca arriba y desnudo. Ella bien pudo haber agarrado las tijeras y agarrarle la nariz y volarle la nariz, o ensartarle las tijeras en nosotros. Ella bien pudo haber agarrado y cortarle, mutilarle un dedo, pero no. Ella lo que quería era que ella lo que buscó específicamente fue castrarle su miembro viril, que es la diferencia entre dejar incapacitado a un hombre para engendrar. Porque la incapacidad para engendrar puede ser, por ejemplo, que un sujeto esté peleando con otro y de repente le pega una patada en medio de las piernas y de esa patada lo deje con incapacidad para engendrar. Pero en la lesión específica, ella, pudiendo quitarle una mano, pudiendo quitarle una oreja, pudiendo quitarle la nariz, ella buscó específicamente el miembro viril y se lo castró. ¿Me entiende? Entonces, la idea en el caso de la lesión específica es por el propósito específico que tiene el sujeto activo en su mente en el momento que causa la lesión. En otras palabras, Lorena Bobby, fría y reflexivamente, pensó qué quería hacer. Y ahí es lo que respondo al artículo 65 que hacían alusión a alguien en la intervención. Claro, el juez cuando se da cuenta, ella utiliza evidentemente un agravante, ¿va? La premeditación, la alevosía, lo que sea. Acuérdense que ella tenía listas las tijeras abajo, hasta bien afiladitas, ¿ya?
Solo espero el momento adecuado para hacerlo, ¿ya? Entonces, ella de propósito, pudiendo castrarle, pudiendo mutilarle, en este caso, un dedo, la nariz, una oreja, ella no quería nada de eso. Ella quería el miembro viril de su esposo. Y obviamente vino y le cortó. En este caso, pues, lo mutiló, lo castró directamente, ¿ya? En todo caso, la lesión específica sí puso en inminente riesgo y peligro la vida del sujeto, ¿ya? Me explico con este ejemplo que les puse a ustedes. ¿Ah? Ahora sí entienden la diferencia entre la lesión gravísima y la lesión específica. Sí, licenciado. ¿Estamos seguros? ¿No hay alguna duda? ¿No? Bueno, me interesaba directamente analizar de manera muy detenida estas 4 tipos de lesiones porque son realmente las más comunes. No quiere decir que solo esta sea. Luego encontramos, por ejemplo, la lesión en riña que aparece en el 149 y por supuesto esta, al igual que el homicidio en riña tumultuaria, aparecen los sujetos riñendo entre sí confusa y tumultuariamente, es decir, adquieren el rol de sujetos activos y sujetos pasivos a la vez, ¿ya? Dando y recibiendo. El dolo, el ánimo de lesionar se encuentra excluido, no excluido, sino desubicado. ¿Por qué razón? Porque no se sabe quién es. Acuérdense que es de manera tumultuaria, la riña, y aquí en esta lesión en riña, la riña significa que pueden existir 2 o más sujetos, 3 o más sujetos, ¿ya? En donde se están dando ellos, y por eso dice, quienes causaran lesiones, en este caso, ¿ah? Cuando en riña tumultuaria se causaran lesiones, ¿ya? Entonces, estamos hablando exactamente de lo mismo con el delito de homicidio en riña tumultuaria, con la única diferencia de que aquí solo se causan lesiones, tanto en el cuerpo como en la mente del sujeto pasivo. La idea entonces es que solo se causan lesiones en el cuerpo o en la mente del sujeto pasivo. Y como en este caso, el dolo de lesionar se encuentra desubicado, a todos se les impone la pena por impacto, ¿ya? Bueno, luego aparece el artículo 150 cuando habla de las lesiones culposas. Dice, quien causare lesiones por culpa, aun cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años. Igual que en el homicidio culposo, siempre va a aparecer un acto permitido por la ley y una conducta predeterminada por el sujeto activo, que sería imprudencia, negligencia o impericia, o la pérdida del debido cuidado. En este caso, evidentemente, sin llegar a vulnerar la vida, sino solamente la integridad física de la persona. Y por supuesto que esto también habla del delito, dice, si fuera ejecutado, dice, al conducir vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, permiten un estado de ebriedad que afecten la personalidad del conductor. Entonces ahí hay no solamente una responsabilidad penal, sino también una responsabilidad económica. Dígame. ¿Alguien había tomado la palabra ahí? Bueno, continuamos. Entonces ahí aparece obviamente la figura también del 150 bis que aparece del maltrato de personas con menores de edad. Evidentemente que aquí, como la figura lo dice, quien mediante cualquier acción u omisión provoque a una persona menor de edad, aquí el sujeto activo es cualquier persona, pero el sujeto pasivo lo será siempre un menor de edad, o con incapacidad volitiva o cognitiva, daño físico, psicológico, enfermedad o coloque al niño en grave riesgo de padecerlos. Aquí entonces estamos hablando de una sanción con prisión de 2 a 5 años y sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos.
Entonces, aquí aparece evidentemente ya el sujeto definido como menor de edad. Bueno, ¿estamos claros hasta aquí? Bueno, hasta aquí todo lo que hemos visto son delitos de resultado. Ahora, en el artículo 151, que es el contagio de infecciones de transmisión sexual, este delito es un delito de peligro. Y atención, porque es un delito de peligro. Primero, es doloso. Por eso dice, ¿quién a sabiendas? Ese quién puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo también puede ser cualquier persona. ¿De quién a sabiendas padece de infección de transmisión sexual? Es decir, un hombre o una mujer pueden estar sufriendo de cualquier tipo de infección de transmisión sexual, ¿ya? Entiéndase gonorrea, sífilis, chancros, flor de loto, cualquiera, ¿ya? Y oigan lo que dice, expusiere. Ese verbo rector, exponer, es lo que hace y convierte a esta figura en un delito de peligro. Porque el delito se materializa por la simple exposición al peligro a otra persona. En otras palabras, el sujeto activo que esté sufriendo o que tenga, en este caso, una infección de transmisión sexual, lo que debe hacer es alejarse de toda persona, ponerse en tratamiento médico y curarse para no exponer al contagio, ¿ya? La simple exposición al contagio es lo que, en todo caso, está previendo este tipo penal. Por eso es que es un delito de peligro. La simple exposición a que la persona se contagie es lo que está evitando, en este caso, este tipo penal. Y por eso, por la simple exposición y no tener, en este caso, la consideración, el tipo penal considera una prisión de 2 a 4 años. Si la víctima fuere persona menor de edad o persona con incapacidad volitiva o cognitiva, la pena se aumentará en 2/3 partes. Entonces, aquí la figura no es de resultado, sino de peligro. La simple exposición al sujeto pasivo hace que el delito, en este caso, se materialice cuando el sujeto activo no toma las medidas, en este caso, sanitarias para evitar el contagio, ¿ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Así es, Lico. Ok. Entonces, concluyo con lo siguiente. Las lesiones son delitos de resultado, excepto el contagio de infecciones de transmisión sexual contempladas en el artículo 151, que es un delito de peligro. Evidentemente, en las lesiones específicas, la vida se encontró en inminente peligro y, por lo tanto, la sanción es de 5 a 12 años. No solo por el resultado, sino por la simple, pues en este caso, por la inminente exposición al peligro de la vida del sujeto pasivo. En las lesiones gravísimas es evidente de que la exposición a la vida en términos generales no es de tanta magnitud como en las lesiones específicas.
Imagínense un sujeto que en este caso, como lo que pasó con Lorena Bobby, evidentemente pudo haber muerto desangrado por la lesión, por la gravedad de la lesión, ¿ya? Imagínense que el sujeto hubiera sido hemofílico, por ejemplo, aquellas personas que no pueden coagular la sangre, pues hubiese sido en cuestión de segundos que el sujeto hubiese quedado, en este caso, afectado en la vida. Entonces, cuando la persona es hemofílica, evidentemente que no existe coagulación de la sangre y hay un torrente sanguíneo inmediato, un vacío inmediato, y puede provocar, evidentemente, un infarto en la persona. Por eso es que es de grave. Y en las lesiones graves y en las lesiones leves, el elemento temporal es la clave para determinar. Y si ustedes se dan cuenta, por supuesto que hay un grave daño en el cuerpo, pero en una es la debilitación y por supuesto en la otra es sin ningún riesgo. Entonces, en el tipo de lesión, evidentemente, se va a determinar de conformidad con lo que determine el médico forense. En conclusión, entonces, estimados amigos, la idea fundamental en cuanto a esta figura en términos concretos, por supuesto que está bien definida de conformidad con la ley y la doctrina. Será entonces en nuestra próxima sesión cuando analicemos ya la figura de la exposición de personas a peligro y entremos evidentemente ya a otro tipo de delitos como podría ser los delitos contra el honor. Así es que, estimados amigos, si no hay ninguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, es el momento para hacer. ¿Tienen algún comentario, estimados amigos? No, licenciado, yo solo sí tengo una duda. Solo dijo que el del artículo 151 era un delito de peligro. ¿Y los demás, los anteriores, qué tipo de delitos son? Son delitos de resultado. Delitos. Muchas gracias. Muy bien. Es decir, primero se causa el daño, se determina a través de un médico forense el daño que se causó y entonces ya con eso se determina en dónde encuadra en cualquiera de los tipos penales. En tanto que en el delito del contagio de infecciones de transmisión sexual, aquí no se necesita que la persona quede infectada, sino que solamente por el hecho de exponerlo al contagio, el delito, es decir, si la persona no toma sus medidas sanitarias, por ejemplo, o de curación para los efectos evidentemente que el delito se materializa. Pero si el sujeto está sufriendo de una transmisión sexual, póngale que son novios, si tienen relaciones sexogenitales, pues si ese se mete con otra persona y lo contagia, lo prudente es que la evite, vaya, se cure y después pues continúe con su vida sexual activa con su novia, por ejemplo, ¿ya? O con su esposa en todo caso, ¿verdad? Pero si calla y no se cuida, entonces ahí es donde se comete el delito, por la simple exposición al peligro. En este caso de ser contagiado. ¿Estamos ahí entonces? Sí, licenciado. Sí, muy bien. Sí. Entonces, ¿sí? Disculpe, en el artículo 145, cuando se refiere a mutilar, ¿es cualquier parte del cuerpo? Cualquier parte. Está bien. Cualquier parte. La única cuestión nada más es que el sujeto, se lo pongo fácil. Allá por mi pueblo, a veces cuando se pelean los fulanos a puro machetazo limpio, ¿ya? Cuando se pelean a puro machetazo limpio, están peleándose y en donde caiga el machetazo, ahí se va la mutilación. Ahí puede ser cualquier otra, puede ser una lesión gravísima, por ejemplo, ¿ya? Por la pérdida de un miembro principal, ¿ya? Pero ahí donde caiga el machetazo.
en la lesión específica, usted pudiendo quitarle, por ejemplo, un pie, por ejemplo, porque lo tuvo ahí, a la cerquita, descuidado y todo, usted no quiere quitarle el pie. Usted lo que quiere es quitarle la mano con la que, por ejemplo, le pegó una bofetada a su mamá, por ejemplo. Entonces usted busca la mano con la que le pegó la bofetada a su mamá y se la mutila, ¿ya? Pudiendo quitarle la mano izquierda, usted busca la derecha porque con esa fue la que le pegó, por ejemplo, a su mamá y que es lo que le causó a usted el enojo y buscó causarle un daño, en este caso. ¿Me explico? Sí, todo claro, licenciado. Gracias. Muy bien. Bien, compañeros, entonces, siendo las 16 horas con 11 minutos, damos por finalizada nuestra sesión de trabajo, invitándolos evidentemente para una próxima sesión el próximo día jueves de clase. Así es que muy buenas tardes a todos, cuídense.